Hola amigos, su padre comandó grandes ejércitos, heredero de un imperio. Su familia provenía de la realeza, conocido por su desmedida soberbia y crueldad. Doblegó a todos sus enemigos en cualquier lugar. Construyó una ciudad hasta convertirla en un lugar de leyenda. Su nombre esté inscrito en la Biblia. Saqueó, destruyó e incendió el templo y la ciudad de Jerusalén y se llevó cautivo a todo el pueblo de Israel. Y que Dios el Altísimo lo expulsó de su gente para vivir como un salvaje y lo hizo comer hierba como los animales. Hoy déjame que te cuente quién fue Nabucodonosor. Nacimiento y juventud. Nabucodonosor II, rey de Babilonia, nacido presumiblemente hacia el año 630 a.C., fue el segundo y más grande rey de la dinastía neobabilónica o caldea. Su nombre del caldeo era Nabocodura-Usur, que se traduce en algo así como Nabú, preserva a mi primogénito. Nabucodonosor era hijo primogénito de Nabopolassar. Según la tradición, Nabucodonosor comenzó su carrera militar de joven, apareciendo como administrador militar en el año 610 a.C. Su padre lo menciona por primera vez trabajando como obrero en la restauración del templo de Marduk, el dios principal de la ciudad de Babilonia y el dios nacional de Babilonia. Entre el año 607 y 606 a.C., como príncipe heredero, Nabucodonosor comandó junto a su padre un ejército en las montañas al norte de Asiria y posteriormente dirigió operaciones independientes después del regreso de Nabopolassar a Babilonia. Sus padres. El padre de Nabucodonosor era Nabopolassar, primer rey del imperio neobabilónico. Era originario de Caldea, en el sur de Mesopotamia, y era un destacado general caldeo. Su madre se llamaba Shoadamca y a su vez era hija del rey de Babilonia, Shamash-shum-ukin. Nabopolassar aprovechó los disturbios en ocasión de la sucesión de Asurbanipal, último rey del imperio asirio, para apoderarse de Babilonia en el 626 a.C. Babilonia era entonces la segunda capital del imperio asirio después de Nínive, y destruir poco a poco el imperio asirio. En el año 612 a.C., Nabopolassar, siendo gobernador de Babilonia, logró destruir Nínive, la capital de los asirios, con ayuda de los medos. En sus planes para recuperar las antiguas posesiones asirias de Siria y Fenicia, se enfrentó con las ambiciones del faraón Necao II, rey de Egipto. Vemos que Necao II obtuvo una victoria ante los asirios en Megido. Muerte de su padre y ascensión al trono. Nabucodonosor en poco tiempo ascendió a comandante en jefe del ejército en lugar de su padre. Nabucodonosor era uno de esos tipos que se encargaban de la guerra. Podía derrotar a sus enemigos en cualquier lugar. Superó difíciles probabilidades para obtener una victoria y con una brillante generalidad, Nabucodonosor aplastó al ejército egipcio en el 605 a.C. en Carquemish, actual Turquía, y Hamad, actual Siria, localidades que dominaban la ruta a Fenicia y Egipto. Por esa victoria brillante, Siria y Fenicia
quedaron automáticamente bajo la supremacía de Babilonia, puesto que Necao II, rey de Egipto, que se había refugiado apresuradamente en el interior de sus fronteras, no saldría nunca más de ellas. Tras la muerte de su padre, el 16 de agosto del 605 a.C., Nabucodonosor regresó a la ciudad de Babilonia y a las 3 semanas ascendió al trono un 7 de septiembre del 605 a.C. Casamiento. Se casó con la princesa Amuya o Amitis. Fue una princesa del Imperio Medo, hija del rey medo Ciaxares, por lo que las dinastías de los medos y los babilonios se unieron. Nabucodonosor, al casarse con la princesa Amitis, buscó aliviar el anhelo de su amada por su tierra nativa, creando jardines que simularan colinas. Conquistas. Organizado el ejército en corto tiempo, comenzó a ejecutar su vasto plan de conquistas. De nuevo se lanzó contra los egipcios. Venció a los cimerios y escitas. Durante los 8 años siguientes, realizó campañas en el oeste contra Siria, Fenicia y Egipto y contra los árabes. Puesto fuera de combate, el enemigo más temible, solo quedaba dirigir las armas contra los otros pueblos menos poderosos. Decidió entonces ocupar el reino de Judea. Nabucodonosor llegó a Judea con un poderoso ejército. El 16 de marzo del 597 a.C., tomó Jerusalén e hizo prisionero al rey Jeconías, conocido también como Joaquín, penúltimo rey de Judá. Nabucodonosor se llevó al rey Joaquín junto con los príncipes, sacerdotes, incluido el profeta Ezequiel, los guerreros y todos los hombres aptos para trabajos pesados, cautivos hacia Babilonia. Nabucodonosor dejó en el reino de Judá al tío de Joaquín, a Matanías, cuyo nombre cambió por Sedecías o Sedequías. Los hebreos que permanecieron en su patria no se resignaron a la dominación babilónica, concertaron una alianza con el faraón Apríes, rey de los egipcios, y con Tiro. Ellos trataron de reconquistar la libertad. Nabucodonosor, prevenido de esto, realiza un sitio de 18 meses sobre Jerusalén. Según algunos historiadores, Nabucodonosor asaltó la ciudad por segunda vez entre el 589 a.C. y el 586 a.C. Jerusalén se rindió, asolada por la hambruna y las epidemias. Sedecías o Sedequías logró huir, pero fue capturado cerca de Jericó y sufrió un castigo terrible. Nabucodonosor hizo que degollaran a sus hijos ante él, y luego mandó que le arrancaran los ojos, y lo envió encadenado a Babilonia, donde murió. Con él se extinguió el último rey de la dinastía de David. Se produce la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, la cual fue saqueada e incendiada, así como la deportación de su pueblo a Babilonia. El pueblo hebreo, el judío, toma esto como el comienzo del cautiverio babilónico. En la historia de Judá se afirma que Nabucodonosor dio órdenes para la protección del profeta Jeremías. También toman a Nabucodonosor como instrumento de Dios contra los malhechores. Estos hechos se describen en los libros bíblicos de Reyes, Jeremías y Crónicas. Nabucodonosor realizó un sitio de 13 años sobre la ciudad fenicia de Tiro, según el historiador judío Flavio Josefo. Capturó la ciudad de Ashkelón y lanzó una invasión sobre Egipto en el 568 a.C. Construyendo un mito, Nabucodonosor, a lo largo de su reinado, transformó las caras de 13 ciudades. Su proyecto más apasionante fue convertir a Babilonia en un lugar de leyenda. Aunque Nabucodonosor hizo muchas cosas,
como arreglar templos, altares, palacios, murallas de fortificación y construir carreteras, fueron realmente 3 proyectos de construcción los que cimentaron su reputación. Primero, el Etemenanki. Fue el primero y el más pequeño de sus proyectos. La reconstrucción de un gigantesco sigurat, que era un templo en forma de pirámide, dedicado a Marduk, el dios principal de la ciudad de Babilonia y el dios nacional de Babilonia. Se elevaba sobre la ciudad de Babilonia, tenía 60 metros de altura y se elevaba en 6 terrazas coronadas por un gran templo que le valió el complejo el nombre de Templo de la Fundación del Cielo y de la Tierra. Por su nombre y su increíble tamaño, el sigurat fue la inspiración para la bíblica Torre de Babel. Etermenanki era solo un proyecto de reconstrucción que Nabucodonosor había heredado de su padre. Segundo, la puerta de Ishtar. Fue la 8ª puerta de la ciudad construida en Babilonia en escala colosal. Tenía 11 metros y medio de altura y sus puertas fueron construidas de enormes vigas de cedro. La puerta de Ishtar era un monstruo. Sus paredes de ladrillo tenían incrustaciones de azulejos esmaltados que brillaban en un profundo azul cobalto hecho de lapislázuli. Leones amarillos, dragones, toros y seres mitológicos decoraban los ladrillos en filas alternas, posiblemente chapados en oro, en honor a la diosa babilónica de Ishtar, diosa del amor. Los edificios de su alrededor eran dorados o rojizos. La puerta estaba diseñada para abofetear a cualquiera que se acercara a la ciudad con la evidencia del poderío de Nabucodonosor, y era solo el principio. El camino en línea recta durante casi 1 kilómetro hacia el complejo de templos de la ciudad. Estaba pavimentado con piedras amarillas y rojas, cada una de ellas con inscripciones de oraciones individuales dedicadas a Marduk. Cuando esas pesadas puertas de cedro se abrieron, no revelaron un camino de entrada normal, sino la vasta grandeza de la vía procesional. El efecto general de la puerta y el camino juntos deben haber sido asombroso, como entrar en un sueño. Ciertamente Nabucodonosor pensó así. Lo sabemos porque dejó una talla que se jactaba: los adorné con lujoso esplendor para que la gente los contemplara con asombro. La puerta de Ishtar se puede contemplar en el Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania. 3. Los jardines colgantes de Babilonia. La historia de Nabucodonosor y Amitis, una princesa del imperio Medo, hija del rey Medo Ciáxares, donde hoy corresponde al norte de Irán, se casó con el rey babilónico y se trasladó a su capital, pero una vez allí, el plano árido y llano, tan diferente a las montañas de su hogar, empezó a hacerle sentir nostalgia. Para levantar el ánimo de su esposa, Nabucodonosor emprendió una de las mayores hazañas de ingeniería que el mundo había visto jamás. Los jardines colgantes de Babilonia, dispuestos sobre vigas y sostenidos por gruesas columnas de piedra, fueron considerados por los antiguos como una de entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor en el libro de Daniel. Debido a que Nabucodonosor tomó 2 veces a la ciudad de Jerusalén, destruyó el reino de Judá y deportó a muchos de sus habitantes a Babilonia, es un personaje importante en el libro de Daniel. El libro del profeta Daniel, que es un libro de la Biblia, forma parte de la Tanaj hebrea y del Antiguo Testamento cristiano, en el cual relata algunos eventos del reinado de Nabucodonosor.
La religión de Babilonia era politeísta. Sabemos que adoraban al menos 2400 dioses diferentes. Nabucodonosor encontró un dios extraño, el dios del pueblo de Judá. En dicho libro se relata que durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor soñó con una gran imagen humana hecha de varios materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro cocido, la cual era destruida totalmente por una gran roca. Convoca entonces a magos, encantadores, hechiceros y a los caldeos para que lo interpreten, pero exige que antes le digan cuál fue el sueño que no es capaz de recordar. Ellos afirman que ningún hombre puede hacer tal cosa y Nabucodonosor ordena que sean ajusticiados. Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, a pesar de no estar convocados por el rey, oran y les es revelado el sueño. Daniel es presentado ante el rey Nabucodonosor con su nombre babilónico, Baltasar, y le describe el sueño del rey para inmediatamente interpretarlo. Daniel lo interpreta así: se trata de 4 reinos sucesivos, comenzando con Nabucodonosor, representado por la cabeza de oro. Vendrán un reino de plata y otro de bronce. El reino siguiente, las piernas de hierro, serán particularmente destructivos como las armas de hierro, pero el último será un reino dividido, fuerte como el hierro y frágil como el barro, que pretenderá unirse por simiente humana, pero no lo logrará. Durante este último reino, en los días de estos reyes, Dios levantará un reino eterno que jamás será dado a otro pueblo. Luego de esto, Daniel, Baltasar, será nombrado gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios. Sus amigos, con sus nombres babilónicos de Sadrach, Mesach y Abednego, les confiere la administración de Babilonia. La locura del rey. Otro episodio célebre es el sueño del árbol, que precede y anuncia su locura, conocido como la locura de Nabucodonosor. Debido a su orgullo, el libro de Daniel continúa diciendo que todo lo que el sueño describió le ocurrió al rey Nabucodonosor. Un día, paseando por el tejado de uno de sus palacios, admirando la ciudad y sintiéndose satisfecho de sí mismo, esto es lo que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como residencia real por mi poderoso poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Y enseguida oyó una voz que venía del cielo y que le decía: esto es lo que se ha decretado para ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real te ha sido quitada. Serás expulsado de la gente y vivirás como los animales salvajes. Comerás hierba como el buey. 7 tiempos pasarán para ti hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano de todos los reinos de la tierra y los entrega a quien Él quiere. Daniel 4, 31, 32. Desde ese momento el rey Nabucodonosor se volvió completamente loco. Tuvo que ser expulsado de la ciudad y comenzó a vivir como un animal salvaje. Vivió al aire libre, su pelo y sus uñas crecieron y comió hierba como una vaca. El pelo le creció tanto que se parecía a las plumas de un águila y sus uñas se hicieron tan largas como las uñas de un pájaro. Después de 7 años, el rey Nabucodonosor volvió a ser normal y Dios lo hizo nuevamente rey de Babilonia. El rey Nabucodonosor muere un 7 de octubre del 562 a.C., tras un reinado de 43 años. Le sucedió su hijo Elvimerodac, quien después de reinar 2 años fue sucedido por Nebuzaradán.
a quien prosiguió el corto reinado de Labache y Marduk, quien fue luego sucedido por Nabonido al final de estos reinos, menos de un cuarto de siglo después de la muerte de Nabucodonosor. Babilonia cayó finalmente bajo el poder de Ciro II el Grande, quien lideró la combinación de los ejércitos medos y persas. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.